Fatalista. El 18 de agosto de 1587, Virginia Dare nació en la colonia Roanoke, convirtiéndose en la primera niña inglesa nacida en las Américas. Su abuelo era John White, que a principios de ese año había ayudado a fundar Roanoke. Pero White nunca vio crecer a Virginia, porque cuando regresó a Roanoke de un largo viaje para recuperar suministros, toda la colonia entera se había desvanecido. No solo las personas, sino todas las estructuras. Nadie sabe lo que le pasó a Virginia o el resto de los colonos de Roanoke. La desaparición del viejo Owen. La desaparición del viejo Owen Parfitt del porche de su hermana en la campiña inglesa no es tan famosa como, por ejemplo, la desaparición de Amelia Earhart en 1937. Pero es aún más misteriosa, ya que en el verano de 1763, o las cuentas difieren el año exacto, pero mientras vivía con su hermana en el pueblo Shefton Mallet, el paralítico Parfitt, de 60 años, simplemente desapareció. No pudo haberse marchado, pero ni siquiera los campesinos en el campo, al otro lado de la carretera, donde estaba sentado Parfitt, vieron entrar o salir a nadie. En un momento estaba allí, y al siguiente, ya no estaba. Ambrose Bierce. Las historias del autor estadounidense Ambrose Bierce fueron parte de la inspiración de la primera temporada de True Detective de HBO. El propio Bierce es el sujeto de un misterio de la vida real que probablemente nunca será resuelto. Un día, en 1913, cuando Bierce estaba en sus 70 años, le dijo a sus amigos y familiares que se iba a México para unirse a la revolución de Pancho Villa. Después de enviar algunas cartas desde México, Bierce nunca más fue visto ni se supo de él. Algunos especulan que fue asesinado en acción, mientras que otros creen que pudo haberse suicidado. Barbara Newhall. Terminando su primera novela a los 8 años, Barbara Newhall Follett había escrito 4 libros cuando cumplió 18 años, pero su éxito literario tuvo un precio. Nunca tuvo una infancia. A los 25 años, Follett había caído en una depresión, y la noche del 7 de diciembre de 1939 salió de su casa después de una discusión con su marido para no volver a ser vista ni escuchada. Nunca se encontró su cuerpo. Paula Jane Weldon. Paula Jane Weldon era estudiante de segundo año en el Bennington College. El día que desapareció lo hizo sin dejar rastro, después de decirle a su compañera de cuarto que iría a dar un paseo. En un momento dado, se dijo que el padre de Paula era el sospechoso de su desaparición. Más tarde, sin embargo, fue absuelto. Durante los siguientes 10 años, un hombre del Bennington College se jactó ante sus amigos de que sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de Paula, pero no pudo llevar a la policía a la tumba. Nadie sabe lo que realmente le sucedió a Paula, pero su desaparición es uno de los más extraños misterios sin resolver de la historia. James Thetford. Por extraño que parezca, Bennington fue el lugar de varias desapariciones no resueltas que tuvieron lugar en la década de 1940, incluyendo la de la esposa de James Thetford,
quien afirmó que su esposa había ido al mercado y nunca regresó. Solo unos años después, en 1949, el propio Thetford desapareció sin dejar rastro también. Fue visto por última vez en un autobús lleno de gente, durmiendo en su asiento. Sin embargo, cuando el autobús llegó a Bennington, Thetford se había ido, dejando todas sus pertenencias. Nunca más se le vio ni se supo de él. El MV Joyita. El 3 de octubre de 1955, el buque mercante MV Joyita zarpó de Samoa con destino a las islas Tokelau. Un mes más tarde, fue encontrado a la deriva en el Pacífico Sur, a 600 millas de su curso. Todos sus pasajeros, tripulación y carga se habían ido. Algunos creen que el barco fue víctima de la piratería. Otra teoría, sin embargo, dice que el barco y su tripulación entera podrían haber sido víctimas de experimentos militares. Patty Blount, René Brule y Ann Miller. El 2 de julio de 1966 se vio a 3 jóvenes en traje de baño subiendo felizmente a una pequeña lancha a motor en la playa del lago Michigan. El reportero del crimen, Dick Wiley, quien profundizó en las historias de las mujeres, cree que ellas tomaron el bote para visitar una clínica flotante de abortos, una que realizaba abortos en la trastienda. Esto fue 7 años antes del caso Roe vs. Wade. Algo salió mal con uno de los procedimientos, dijo Wiley al New York Daily News. Los abortistas pudieron haber perdido una niña y se deshicieron de las otras 2 para no dejar testigos. Sarah Joe. En febrero de 1979, 5 amigos partieron de la costa de Maui para pasar un divertido día de pesca en un pequeño barco llamado Sarah Joe, y se metieron en una de las peores tormentas de Hawái, de las que se tiene constancia. No regresaron. Se realizó una búsqueda masiva sin éxito. Triste, pero no tan sorprendente cuando se trata de una tragedia marítima. Entonces las cosas se pusieron raras. Una década más tarde, el Sarah Joe fue encontrado destrozado en la costa de las Islas Marshall, junto a la tumba de lo que resultó ser uno de los 5 hombres. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién lo enterró? ¿Y dónde está ahora esa persona que podría ayudar a explicar este misterio? Nunca lo sabremos. Kate Reinhardt. Este misterio comienza con otro hombre, Tom Young, que un día en 1987 sacó a su perro a pasear cerca del Silver Plum, Colorado, y nunca regresó. Young había estado alquilando un local en la ciudad, que luego fue alquilado a Kate Reinhardt. El nuevo inquilino encontró la historia de Young tan intrigante que empezó a escribir una novela en la que el personaje principal era un compuesto de Young y Reinhardt. En 1988, una semana después de que el cuerpo de Young fuera encontrado por cazadores con un disparo en la cabeza, presuntamente suicidio, Reinhardt se fue de excursión y nunca volvió. ¿Coincidencia? ¿Conspiración? Nadie lo sabe. Pero quizás algún día lo descubramos. Judy Hosentrait. Era una presentadora de noticias de Iowa que desapareció del estacionamiento de su complejo de apartamentos el 27 de junio de 1995 a las 4:10 a.m. Se dirigía al trabajo. Había signos de lucha y algunas de sus pertenencias fueron encontradas esparcidas al lado de su coche, incluyendo 2 zapatos, 2 pendientes y la llave de su coche.
Aunque una huella parcial de la palma de la mano y un cabello fueron recuperados de la escena, el destino de Judy sigue siendo desconocido. Ray Gricker. El 15 de abril del 2005, Ray Gricker, fiscal de homicidios del condado de Center, Pensilvania, le dijo a su novia que ese día no iría a trabajar para ir a Lewisburg, a unas 50 millas de su casa, donde esperaba disfrutar de un día de compras y paseos. Al día siguiente, su coche fue encontrado por un policía estatal en un aparcamiento de Lewisburg. Su computadora portátil fue encontrada 6 meses después debajo de un puente. No tenía el disco duro. El disco duro, sin embargo, fue encontrado varios meses después, demasiado dañado para ser leído. Aparte de eso, no se encontró ningún rastro de Gricker. Fue declarado muerto en el 2011. Yo soy el documentalista. Y esto fue Desapariciones misteriosas que nadie puede explicar. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es El Vademecum del Terror.